poco a los cuentos, ¿no? Digo un poco porque esta es una de las estrategias que en lo personal me gusta mucho para poder trabajar las emociones con niños pequeños. Y también en algunos casos, cuando somos niños ya no tan pequeños, nos traen recuerdos y nos hacen un poco vincular algunos sentimientos con alguna de las historias que escuchamos en algún momento. Así que vamos a comenzar, por si acaso, para los que acaban de llegar. En algún momento vamos a participar, ustedes marcan la opción de levantar la mano y Ale, que nos está apoyando, les va a permitir, les va a abrir a ustedes el micrófono para poder interactuar. No importará, Ale, que en el primer momento seamos como todos, hablando un poco a la vez, porque tenemos un grupo, teníamos un grupo no muy grande de participantes, habremos crecido un poquito, pero vamos a ir acomodándonos en la medida de lo posible. Otra forma de participar también es por medio del chat, pero ahí sí, en algún momento yo detengo un poco el trabajo y empiezo a mirar y a poder contestar, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a dar inicio al tema que nos invita esta tarde. Les voy a confesar que me encanta hacer este taller, lo disfruto bastante. Sobre todo, el día de hoy ya les voy a contar un poco cuál es la razón, ¿no? Así que vamos a iniciar entonces este taller que hemos titulado El cuento y la gestión de las emociones. Pero algo que seguramente hemos querido preguntar, ¿no? ¿Es posible hacerlo a distancia? ¿Es posible hacerlo? Y de repente muchas de ustedes ya lo están haciendo, lo están viviendo, ¿no? O tendremos la oportunidad de compartir. Muy bien. Entonces, Ale, tú me avisas si el audio, todo está bien. No vaya a pasar como ayer. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Todo bien. Muy bien. Entonces, vamos a ponernos un poco en la etapa de hace pocos años, en la etapa juvenil, infantil, no hace mucho nomás, para poder recordar algunos de los cuentos, ¿no? Que nos gustaron, que nos disgustaron, que nos brindaron de repente en algún momento ciertas emociones. Vamos a tratar de ponernos en ese contexto. Muy bien. Y ustedes ahora seguramente que han visto esta cortina, que se imaginarán que viene. ¿Qué se imaginarán que les voy a presentar? Pues está con ustedes este polvo de estrellas para escuchar en unos momentos una historia muy bella. Y esta historia viene atrás de unas estrellas, pero que todas podemos ver y todos podemos ver cómo son esas estrellas y qué cosa hay atrás de las estrellas. ¿Las están mirando? Seguro que sí. ¿Están viendo lo que yo veo? Posiblemente. Así es. ¿Se están dando cuenta que hay eso? Hay un niñito. ¿Y alguien más? Un gato. ¿Y qué más vemos? ¿Qué más podemos ver? Ajá, hay una persona y por ahí escucho a alguien me está diciendo, una mamá. Tienen razón, es una mamá, hay un niñito y hay un gato. Pero miremos un poquito más, miremos un poquito más. ¿Cómo está la carita del niñito? ¿Qué está haciendo? ¿Y la del gato? Sí, tiene una carita no muy feliz, ¿no? Eso, y el gato como que lo está mirando. ¿Y por qué crees que tiene un poco
de miedo el niñito o está asustado? ¿Qué te hace pensar de la imagen para que me puedas decir que el niñito está un poco asustado? O, ah, algo está señalando en su polo, ¿no? Parece, sí, una manchita. Ujú. ¿Y por qué está agarrado de la pierna de mamá? Sí, es cierto, ¿no? Él está enseñando un huequito. Y justamente el título de este cuento es El huequito. El huequito lo escribió una amiga mía. Qué suerte tengo, por eso les dije que era muy lindo esta tarde, porque podía compartir con ustedes este cuento que le escribió una amiga, Isabel Menéndez y Bárcena. Ella es la escritora de este cuento. Y los dibujos, las ilustraciones las hizo Jimena Castro. A Jimena sí no la conozco. Y este cuento lo han preparado en Ediciones SM. Y es de la colección Cuenta conmigo. Una colección es varios cuentos parecidos, hechos por la misma autora, casi todos. Así que me imagino que ustedes quieren hacer lo mismo que yo, ¿verdad? Comenzar el cuento. Y aquí está nuestro amigo del cuento que se llama El Huequito. ¿Y se imaginan ustedes de qué se tratará este cuento? Sí, de un niñito, un gato y su mamá. Muy bien. ¿Y te imaginas dónde están? Sí, puede ser, parece que están en la calle, ¿sí? ¿Y cómo lo sabes? Ah, porque no estás viendo casas ni árboles, entonces tienes razón. En un bosque no están. Sí, tienes razón. En un bosque no están. Parece que están como en la calle, ¿no? Ah, arriba te parece que hay como agua. Puede ser. ¿Y qué otra cosa más puede ser? Ah, algunos de ustedes dicen que puede ser un cielo. ¿Por qué? Sí, pues acá hay unas estrellas pequeñitas. Tienen razón. Y muy buena vista. Bueno, vamos a escuchar el cuento El Huequito. Y que se trata de un niñito. Y como bien ustedes han dicho, este niñito mmm, tiene una cara ¿de qué? Sí, un poco asustado, un poco preocupado. Sí, feliz, no, feliz no está. Feliz realmente no está. Tienen ustedes razón. Y les voy a contar el cuento. Este cuento lo escribió Isabel para Santiago, que es su hijo, y le dice, recuerda que aquí siempre te espera un abrazo. Esta es la dedicatoria que hace Isabel de su cuento. Y el cuento dice, había una vez un niñito que tenía un huequito en el pecho, cerca del corazón, y no sabía qué era, solo sentía el huequito y muchas ganas de llorar. El niñito estaba todo el día muy preocupado por su huequito, cuando salía a caminar o a jugar con un trompito, o cuando también iba y trepaba por los bosques. Él pensaba que se había golpeado, pero realmente no se había golpeado. Pero igual veía que tenía un huequito y no sabía por qué realmente. No era por un golpe. También pensó que podía habérselo hecho al jugar entre las plantas del jardín, pero no era eso. También pensó que capaz por ahí se había pinchado, pero tampoco era eso. Aquí está nuestro amiguito, ¿cómo se sentía? ¿Se imagina? Así es,
se sentía un poquito triste, ¿no? Está como abrazándose. Sí, es cierto. Él pensaba y se dijo a sí mismo que ese huequito le hacía sentir mucho, pero mucho frío. Y entonces se puso un abrigo, pero el abrigo no la alentó. Luego pensó y se puso una mantita, pero la mantita tampoco funcionó. Entonces él seguía pensando y pensando y sintiendo ese huequito en el pecho cerca del corazón. Quiso sanarlo, pero no sabía cómo. Y entonces recordó que cuando uno está enfermo, toma remedios. Claro que sí, toma remedios. Pero lo malo era que él no sabía qué remedios tomar, pues los remedios solamente los dan los doctores y las mamás. Pensó que a lo mejor, ¿qué lo podía ayudar? ¿Qué creen que lo podría ayudar? Así es, unos dulces. Él pensó que un caramelito podía ayudar. Eso fue lo que se dijo. ¿Y ustedes qué creen? ¿Mm? ¿Creen que el caramelito lo ayudó? Vamos a ver. Sin embargo, después de haberlo comido, el huequito seguía en su pecho, cerca del corazón. Y entonces pensó, un jugo bien dulce podría curarlo, pero tampoco sirvió. El niño ya no sabía qué hacer con su huequito. Sí, así es. ¿Cómo se sentía este niño? Exacto, se sentía muy triste, pero de pronto entró su mamá en la habitación y lo vio muy triste sentado junto a su cama. Y está el niñito sentado junto a su cama. La mamá le preguntó qué le pasaba y el niño le explicó que tenía un huequito en el pecho cerca del corazón y que no sabía cómo curarlo. ¿Y se imaginan qué hizo la mamá? Veamos. Sí, la mamá en ese momento lo lo abrazó con mucho cariño y lo tomó también con cuidado, como si fuera un cristal delicado. ¿Ustedes saben qué cosa es un cristal? Un cristal. ¿Alguna vez alguien escuchó que es un cristal? ¿Por qué la mamá lo tomó como un cristal delicado? Exacto. Hay vasos que son de cristal y también algunos floreros. Así lo tomó la mamita al niño con mucho cuidado, como si fuera un cristal muy delicado. Y lo abrazó por largo rato. Lo abrazó por largo rato. Y entonces el niño empezó a sentir un calorcito dentro y fuera de su pecho. Cada vez más y cada vez más. Y de pronto, con la calidez del abrazo de su mamá, sintió cómo el huequito se iba cerrando. Y desde aquel día, el niño siente un huequito en el pecho cerca de su corazón y va corriendo donde su mamá para que le dé su medicina, como solamente ella lo sabe dar. Y colorín colorado, ese cuento se ha terminado. Pero hay mucho más. ¿Qué vemos acá? Exacto, que cada vez que el niño siente que hay un huequito en su corazón, ¿qué hace? Busca el abrazo de su mamá. ¿Y saben qué? Queridos y queridas, tú también puedes ir con esa persona que te ayuda cuando sientes un huequito en el pecho, cerca de tu corazón. Así que ahora vas a poder hacer algo. Vas a tener una hojita y esa hojita tiene un marco. Ahí te invito a que hagas lo siguiente, que puedas dibujar
a esa persona con la cual tú puedes ir corriendo para que te dé un abrazo y te cierre esos huequitos que a veces podemos sentir en el corazón. ¿Listo para dibujar? Me alegro mucho. Y hasta el próximo cuento. Bien, profesoras, ha sido con ustedes un gusto compartir este cuento. Y ahora vamos a interactuar un poco con este cuento, ¿no? He querido comenzar porque me imagino que algunos de ustedes han podido sentir algún tipo de emoción, algunas ideas que vinieron a su mente, y me encantaría que las puedan compartir, ¿sí? Ahí por el chat, a ver, sí es cierto, por acá me ponen, todos los niños buscan abrazar a su mami cuando se sienten tristes, o buscan también a una persona especial. Por ejemplo, en el colegio, ¿a quién buscan? Así es, a la maestra, ¿no? A la maestra, es cierto. Pero ustedes cuando escuchaban, ¿qué pensaban sobre el cuento? ¿Qué sentían? ¿Observar todas las láminas del cuento? Me imagino que sí, ¿no, Ale? ¿Pudieron ver todas las láminas del cuento? Yo me quedé en la carátula, pero escuchaba tu narración. Sí, ¿no vieron todo el cuento? No, solo la primera parte. Ah, qué cosa tan rara. Eso sí me da un poquito de penita. Igual se las voy a pasar ahorita porque no sé por qué pasó eso. No lo sé, porque lo compartimos, sí, desde la pantalla abierta. Por ejemplo, acá yo estoy compartiendo pantalla. Ustedes pueden ver todas las láminas. Ale, ¿podrías decirme si ves todas las láminas, por favor? ¿Ale? Sí, ahora sí estamos viendo cómo estás pasando las hojas. Ah, qué cosa más rara, porque lo estaba haciendo y no sabía. Bueno, se los voy a pasar rapidito porque, bueno, me da mucha pena que algunos de ustedes me decían, muy lindo, muy tierno, pero me hubiera gustado que fueran mirando porque por eso es que yo hacía las preguntas que tenía que hacer. Qué pena que no pasó eso, ahora sí. Bueno, este es el inicio, ¿no? Donde la narradora les cuenta que había una vez el niñito que tenía un huequito en el pecho cerca del corazón y no sabía lo que era, y le sucedía siempre, siempre lo tenía ahí, aunque él jugara. Pensaba que era un golpe, pero también recordaba no haberse golpeado. Pensaba que de repente se había pinchado, pero no se había pinchado. ¿Recuerdan esta parte? Sentía mucho frío, el huequito le hacía sentir mucho frío, y aunque se puso un abrigo, tampoco lo calentó. Luego se puso una mantita, pero tampoco funcionó. Seguía sintiendo mucho frío, y entonces él se le ocurrió sanarlo, ¿sí? Se le ocurrió sanarlo y entonces recordó que cuando uno está enfermo, toma remedios, pero sabía que no podía tomar cualquier remedio, porque los remedios solamente los dan los doctores y las mamás. Y entonces se le ocurrió que un caramelito podía ayudar. Y acá está la imagen donde los niños de frente te dicen que son dulces, que son chocolates. Y luego acá está una pregunta predictiva que las hice, pero obviamente ustedes no podían ver, no sé por qué, son cosas de la virtualidad que iremos manejando mejor. Y entonces se dio cuenta que tampoco, que aunque había comido ese caramelito, seguía el huequito en su pecho cerca del corazón. Tomó un jugo muy dulce, pero tampoco le sirvió. El niño ya no sabía qué hacer con ese huequito, estaba muy triste y se sentó en la cama junto a su habitación. Pero para suerte de él llegó su mamá y él le contó que tenía un huequito en el pecho cerca del corazón
corazón y que no sabía cómo curarlo. En ese momento su mamá se acercó, tomó al niño como si fuera un cristal. Acá también hay una intervención de la narradora porque pudiera ser que muchos niños no conocen lo que es cristal y otros sí, entonces podemos aprender de manera colaborativa, y la mamita lo abrazó muy fuerte por largo rato, y aquí está esta imagen tan linda y tan expresiva, que me apena mucho que no la hayan podido ver, cuando el niño empezó a sentir un calorcito dentro y fuera de su pecho, y que poco a poco el huequito fue desapareciendo, se fue cerrando. Y desde ese día, el niño, cada vez que siente que hay un pequeño huequito en el pecho cerca de su corazón, pues va corriendo donde su mamá para que le dé esa medicina como solamente ella sabe dar. Finalmente se acaba el cuento y se invita a los niños a que puedan pensar en alguna persona que ellos confiaran mucho, no necesariamente le decimos la mamá, porque estamos trabajando emociones, para que el niño pueda dibujar a esa persona con la cual él puede expresar sus emociones. Así es. Hay que hacerlo, se puede hacer con audio también, a veces solamente queremos que el niño trabaje la comprensión auditiva, en el caso de una narración que queremos darle más fuerza a lo que es la comprensión oral, pero también podemos usar, como en este caso, las imágenes, o podemos ir relatando y mostrando a los niños una imagen, ¿no? Este hermoso cuento de Isabel Menéndez, que por ahí me están escribiendo, ustedes lo pueden encontrar en nuestra librería de SM, que después, más tardecito, ya les va a poner por ahí la dirección, y en unos días ya vamos a poder enviárselos por delivery. Tenemos toda la colección, ya Ale les puede decir, o ustedes comunicarse con su asesor. Pero vayamos a lo nuestro. Sí, gracias, es muy lindo, es muy tierno, ¿no? Pero lo que nosotros nos aboca ahora justamente es que a partir de este cuento vamos a analizar cómo los cuentos que están, digamos, elegidos y seleccionados por nosotros pueden servir de una manera extraordinaria para trabajar emociones, ¿no? De hecho, en mi trabajo como psicopedagoga, muchas veces las técnicas que mejor nos han dado resultados han sido a través de historias, ¿no? Historias breves, historias con imágenes, sin imágenes, historias inventadas, en donde los chicos de manera espontánea pueden exteriorizar sus emociones, a aprender cuáles son, a ponerles nombres, como hablábamos ayer, y también a poder manejarlas, ¿no? En la medida que las conocemos, las podemos manejar mejor. Pero tenemos que tener algunos criterios para hacerlos, que es lo que queremos compartir esta tarde. Como en todo trabajo con cuentos, hay un antes, un durante y un después. Pero en este trabajo precisamente de emociones, donde el objetivo y el propósito es trabajar con emociones, sí trabajamos con un antes, durante y el después, pero lo vamos orientando hacia el propósito, que es que los estudiantes, los niños, puedan exteriorizar sus emociones y nosotros podamos trabajar a partir de ellas el manejo de estas emociones. Y entonces, para el antes, recordarán que hicimos, por ahí si gustan, alguno puede levantar su micrófono y participar. ¿Qué hicimos antes? Lo primero, Creo tenemos que que crear hicimos, una... Sí, te escucho. creo que puso música, ¿verdad? Así Recu- es. Recreó un poco el ambiente. Así es, creamos una atmósfera especial. Muy bien, Victoria, creamos una atmósfera especial. ¿Alguien más reconoció el antes? ¿Alguien más que quiera participar? Por ahí que levante la mano y ya le da la opción. Creamos una atmósfera, ¿sí? Se crea una expectativa, ¿no? Se crea una expectativa preguntando acerca de la imagen que veíamos como carátula, se dio el preámbulo de quién lo había escrito, quién lo había ilustrado, ¿no? Entonces se comenzó a motivar al niño a disponerlo a que pueda prestar atención. Uh-huh. Mi pregunta es, ¿a ustedes les sirvió para prestar atención, a pesar de que después no han visto las imágenes?
pero digamos, permitió que ustedes se puedan interiorizar en lo que venía de alguna manera. Sí, las preguntas nos llamaban a eso. Me hacía recordar cuando les daba, cuando las preguntas que usted hacía nos llamaban a concentrarnos en esa parte, ¿no? En lo que venía, en la carátula para ver y poder recrear más o menos qué podía ser, de qué se trataba el cuento. Así es. Entonces, en la virtualidad, nosotros no debemos de dejar de tomar estos 3 procesos didácticos que tiene la lectura de un cuento. Más aún en la virtualidad, ¿no? Tratar de acomodarnos, sabemos que la música ayuda mucho a hacer conexiones sinápticas, permite la atención, y entonces busquemos la música adecuada, leamos, por supuesto, el antes, ¿no? Muy importante conocer de qué se trata el cuento, muy importante poder comprender y tener una lectura previa para diseñar las preguntas o lo que vamos a hacer, ¿no? Ahora les voy a enseñar, ustedes pueden tener una hojita luego de leer y van poniendo qué cosas pueden hacer al inicio, qué preguntas pueden hacer durante, no muchas realmente, las mínimas como ustedes habrán visto, organizar el ambiente virtual, ¿no? Si yo necesito, como en este caso no podía poner la música al cuento porque no soy tan tecnológica, tengo mi teléfono aquí al lado, lo puse a un costadito, probé antes la música, traté de ponerlo primero en bajo y después ir probándolo para que el momento que se necesite pueda usarlo sin mayor tropiezo. Y entonces, sí es importante tener todo listo, organizar el ambiente virtual, ¿no? Algo que podemos hacer nosotros sí con los chicos es preguntar, ¿no? Que de repente eso se me pasó porque no tengo la menor idea por qué no pasó, porque no pasó el cuento, ¿no? Lo veía un poco lento, pero en todo caso probarlo y preguntar, chicos, ¿están viendo si yo paso? Porque sí, sí funciona, si yo cuento oralmente, pero si yo quiero sobre todo que hagan una lectura de imágenes, los niños más pequeñitos, entonces tengo que asegurarme, organizar el ambiente virtual. Es la música, es la animación, ¿no? Algún recurso para motivar a los niños, como en este caso, ¿no? Hay un polvo mágico de estrellas para escuchar las cosas más bellas. Y entonces apareció por ahí las estrellitas brillantes, ¿las vieron? Y hay pequeños recursos que podemos ir incorporando sin complicarnos mucho. Y comenzamos a hacer una descripción de las imágenes, porque desde acá ya empezamos a trabajar las emociones. Entonces, con claridad uno ve que este niño no está feliz, ¿no? No está en una fiesta de cumpleaños, no está en un bosque, ahí es muy minimalista el cuento para que justamente te centres en la expresión y en el gesto del niño, ¿no? Y cuando tú cuentas, ¿algo más se vieron ya durante? ¿Algo más que vieron? La lectura del título, el autor, ¿no? Es importante no dejar esta parte de lo que es la lectura comprensiva, el que conozcan los chicos cómo se llama, quién lo hizo, si sabes algo más, ¿no? En el caso de la dedicatoria, o si conoces al autor también, o si sabes algo, ¿no? Y entonces vienen las preguntas predictivas, de qué crees que se tratará el cuento, ¿no? ¿Por qué crees que? Y ahí te pueden decir por qué el niño está agarrado de la mamá. Entonces, como estamos trabajando desde la virtualidad, lo que tenemos que hacer es un poquito lo que yo hacía, ¿no? Hacer como la pregunta y luego imaginariamente recoger algunas respuestas de los chicos, ¿no? Cuando eso no lo hacemos en tiempo real, que fuera en Zoom, tenemos que esperar un poquito en silencio la respuesta, ¿no? Y luego recoger algunas y ir dándole la forma, ¿no? Como por ejemplo, claro, no está en un bosque, ¿no? Y nos damos cuenta porque, exacto, porque no hay arbolitos. Entonces, tenemos que hacer mucha visualización desde la virtualidad para que los chicos los sientan que es interactivo. Durante el cuento, durante la narración. ¿Alguna característica durante la narración que ustedes puedan compartir? En el caso que no vieron las láminas, solamente la parte del audio. El tono de voz, ¿no? El tono de voz, las inflexiones de voz es muy importante, ¿no? Si tienen o no las láminas,
el tono de voz es lo que va a ayudar muchísimo en los cuentos, ya sea virtual o presencialmente, ¿no? Más aún con el tema de emociones, ¿no? Yo estoy tratando, en este caso, mi propósito es llegar a hacer una reflexión sobre este niño que tiene esta característica y el hecho de que él en algún momento busca a la persona a la cual le tiene más confianza, que en este caso es su mamá, ¿no? Ese es el propósito. Si yo tengo una dificultad, pues tengo que buscar a la persona que siempre está pendiente de mí, que siempre me escucha, mi mamá, mi papá. Y también yo, maestra, voy a conocer que de repente no necesariamente es la mamá o el papá, ¿no? Y ahí nos sirve para trabajar con la familia. Hacer espacios para que los chicos puedan observar en silencio imágenes que nos dicen mucho para estimular la capacidad de pensar, porque una de las formas que nosotros tenemos para trabajar con los chicos las emociones es permitirle pensar. Y cuando yo digo permitir es hacer ese espacio de stop, de parar y permitir que el niño piense para que luego pueda compartir. Otro aspecto importante es poder adaptar el vocabulario, porque a veces hay cuentos muy lindos, pero que el vocabulario no nos va a ayudar. Queremos que el niño recoja todo el propósito del autor, pero a veces el vocabulario no es el ideal. Entonces, o podemos adaptar el vocabulario, está permitido, porque estamos trabajando justamente en este caso el tema de las emociones, ¿no? Y si el niño no comprende el vocabulario, no va a entender el sentido del cuento. Y también hacer la pregunta, ¿no? ¿Conocen ustedes qué es un cristal? ¿Alguna vez han escuchado un cristal? Pues ahí los chicos nos dirán sí, no, y podrán decirnos, ¿un vaso puede ser? Sí, muy bien, un vaso, ¿no? Un florero. Siempre es importante, por eso leerlo antes, identificar algunas palabras que, según el grado de madurez del niño, no tanto la edad, el niño puede tener alguna dificultad para la comprensión. Después de la lectura, ¿no? Esta es una parte que importante hacerla, ya con todos, abierta, ¿no? Donde todos puedan participar. Uno de los primeros puntos para este espacio abierto es que los chicos puedan recordar los acuerdos para hablar y escuchar. Entonces, si yo utilizo esto en una clase de Zoom, en este momento yo ya no voy a compartir pantalla y nos vamos a mirar todos, ¿no? Una de las primeras cosas es recordar los acuerdos para hablar y escuchar, que desde los niños pequeñitos, con la ayuda de las mamás, ya lo están haciendo, ¿no? Hay un gusto tremendo en ver que los niños, chicos, por favor, apaguen sus micrófonos, y a veces ellos están tratando y no, mamá, ayúdame, o algunos ya están aprendiendo a hacerlo solitos. Entonces, esto es importante para poder respetarlos. Algo también importante cuando trabajamos emociones, que es muy diferente a cuando hacemos el manejo de comprensión lectora, que podríamos de repente ahí sí querer abordar los tipos de preguntas inferenciales, crítico literario, valorativas, ¿no? Pero en este caso, no tanto, evitar nombrar a los niños en un orden específico. A veces en Zoom los vemos a todos los chicos ahí y empezamos, ¿no? El primero, el segundo, el tercero. Entonces tratar de que no, y darles siempre mejor el espacio para que ellos puedan levantar la mano y participar. En las preguntas tenemos que considerar el desarrollo de los niños más que su edad cronológica. Y nosotros los conocemos, o los estamos conociendo también, ¿no? Pero hay que tener mucho cuidado porque hay niños que, aunque tengan de repente 5 años, 4 años, tienen un nivel de lenguaje no a su edad, es un poquito más bajo, y hay que ayudarlos en esto, ¿no? También el tema de la interactividad puede un poco disminuir la iniciativa de los chicos, como querer que estén todos a la vez de repente gritando y uno tapando al otro porque tiene mayores recursos, ¿no? Tener muy en claro que las preguntas les tienen que conducir a ciertos propósitos establecidos, ¿no? Entonces, aquí el propósito principal es que yo pueda exteriorizar mis emociones y que pueda, en el caso de este cuento, sobre todo, de poder identificar qué tengo que hacer cuando yo siento una pena muy grande. Ese era mi propósito. Buscar tener confianza con las personas que me rodean para poder contarle lo que siento. Ese es mi propósito, ¿no? Es muy importante para adecuar las preguntas. Brindar tiempo y confianza para las respuestas. Tiempo porque el niño tiene que pensar. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿no?
tú también puedes ir donde esa persona que te ayuda cuando sientes un huequito cerca de tu corazón. ¿A quién te gustaría dibujar en este marco? A ver, piensa, ¿quién te gustaría? Porque el hacer pensar, de repente el niño te va a decir, yo quiero dibujar a 2 personas. Ya, vamos, dale. Muy bien, ¿no? Después, el tipo de preguntas que podemos hacer tienen que ver con, ¿y qué te gustaría a ti preguntarle al niño? Porque vamos a ver que para trabajar las emociones desde los cuentos, nosotros tenemos que trabajarlo de una manera muy subjetiva. Y entonces muchas veces la persona no te comparte, pero te comparte algo desde el sentimiento del personaje. Y en este caso, ayuda mucho cuando dentro de las preguntas que haces después, tú le puedes preguntar al niño, ¿por qué crees que el niño tenía un huequito? Ale, ¿me están escuchando? Ceci, Sí, le escuchamos. sí, parece que ha tenido un problema con el internet y ha salido del Zoom, pero ahorita debe retornar. Ok, le esperamos, no hay problema. Muy interesante, muy lindo. Me hace recordar cuando daba mis cuentacuentos. Incluso podemos grabar videos para tenerlos como así tipo cuentos. Sí, todo esto que nos está pasando, la pandemia, hace que imaginemos muchas cosas, ¿no? Que nos volvamos como que a formar nuevamente, a renacer, una cosa así. De lo que no teníamos, tenemos que sacar lo que sea. Ustedes la puedan ver, pero la verdad es que uno puede hacerla en una hojita, simplemente con el plumón, poner un antes, durante y después, sobre todo para tener las preguntas, ¿no? Eso es muy, muy importante. Sí, sí, eso nos pasa en las clases, sí, pues parece que cuando hay mucha, digamos, conexión, bueno, eso pasa. Entonces, muy importante esta primera parte del antes, ¿no? El prepararnos para. Entonces, pero también en el durante, si nosotros conocemos el cuento, va a fluir, porque como en este caso, muchas veces los chicos no pueden ver la imagen, yo misma no podía ver las letras, parece que era un tema efectivamente de la conectividad, vamos a ver con otro cuento, pero como me lo sabía, más o menos podía ir haciendo, no se podía leer, se veía borroso. Entonces, esperar también a que los chicos observen y puedan ver las expresiones de lo que está sucediendo, ¿no? Con el personaje, y adaptar el vocabulario, porque si no, no va a dar resultado el propósito que nosotros tenemos, ¿no? Me gusta mucho el reforzar el hecho del tiempo. A veces nosotras, las profesoras, estamos un poco como presionando. Bueno, chicos, ¿alguien más? ¿Listo ya? Y acuérdense que estamos alejados de ellos, que no es lo mismo que estar en el salón donde tú te acercas, le pones la mano a un niño, y tú me quieres contar algo, de repente me lo cuentas despacito. Acá estamos un poco distantes, pero podemos hacer juegos, ¿no? Pequeños juegos para que los chicos, por ejemplo, a ver, todos nos tapamos la carita en silencio y vamos a pensar, ¿sí? O nos ponemos la mano en la frente, cerramos los ojos y pensamos en la respuesta. Entonces el truco es, primero pongo la mano aquí en mi cabeza, cierro mis ojos, escucho la pregunta y cuando estoy listo levanto una mano. Es cuestión de ir entrenándonos y también ir creando las mejores formas para poder recoger las respuestas a las preguntas, brindándole tiempo a los chicos. Ojo con las preguntas. A veces nuestras preguntas ya están casi dadas las respuestas. Así que vamos a tratar de preparar esas preguntas, ¿no? Con un lenguaje claro y conciso para permitir que los chicos tomen decisiones, ¿no? A veces de repente no nos van a decir justamente lo que nosotros deseábamos escuchar,
¿no? A veces nos van a decir algo insólito, por ejemplo, ¿no? Yo corro a abrazar, a mí me ha pasado, corro a abrazar a mi osito Teddy. Bueno, ¿y qué le dices a tu osito Teddy? Porque el objetivo aquí no es trabajar el vínculo papá y mamá. El objetivo es poder hacer que el niño exprese sus emociones para redireccionar y luego darle una orientación adecuada a los papás. Entonces, si él pone como el objeto preferido para contarle sus cosas al osito Teddy, y el propósito de mi sesión es esa, pues muy bien, vale perfecto, porque ese es el propósito. Conocer cuáles son sus sentimientos que él tiene ocultos y que no los exterioriza. Entonces, tener muy en claro estos aspectos. Sobre las preguntas que para mí son fundamentales, tan fundamentales como poder contar el cuento, ¿no? Entonces, recordar que hay algunas preguntas que nos pueden permitir, que les pueden permitir a los chicos predecir, ¿no? Por ejemplo, ¿qué creen ustedes que ocurrirá si? ¿No? ¿Qué es lo que pasará? ¿Por qué estará el niño así? ¿Qué es lo que ustedes piensan? ¿No? ¿Por qué tendrá esa cara de preocupado, de triste? Entonces, avanzar un poquito más. Sondear el vocabulario. ¿Alguien sabe qué palabra se usa para, o también las imágenes, que a veces no se comprende? ¿Hay alguna palabra que no entiendan? Y si los chicos no te la dicen, tú preguntas, ¿no? ¿Saben ustedes el significado de tal palabra? Entonces, eso puede ayudar muchísimo, muchísimo a descubrir qué parte es la que no están comprendiendo los chicos. ¿Me escuchan, profesoras? ¿Alguien por ahí me puede decir sí? Sí, Ceci, te escuchamos. ¿Sí? Ya, perfecto. Sí, para no irme como hace un ratito. Sí, no hay problema, Bueno, sí. gracias. Luego, preguntas para poder profundizar, ¿no? Esto es muy importante, poder tener algunas preguntas para poder profundizar. Por ejemplo, ¿qué más te gustaría saber acerca de, ¿no? De cómo era el huequito. ¿Qué quisieras preguntar sobre? Porque al niño a veces no se le ocurre de frente. ¿Qué piensas acerca de? ¿Sí? También hay otras preguntas muy importantes para poder trabajar las emociones, como son las de cuestionamiento personal. ¿Como quién te gustaría ser? Como la mamá que escucha, de repente como el gatito que acompaña, ¿sí? ¿Alguna vez te has sentido como si tuvieras un huequito en el pecho? Algunas preguntas plantean un desafío o una acción. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién tendrá una posible respuesta para ¿por qué saltarán los sapos? ¿Sí? ¿Por qué el príncipe se fue hacia la laguna y no se fue hacia los cerros nevados que brillaban? ¿No? Entonces, ¿qué podemos hacer para cerrar algunos huequitos que a veces tenemos en nuestro pecho? Entonces, todas este tipo de preguntas es bueno tenerlas clasificadas según el propósito de esta actividad que tiene que ver con las emociones, y es bueno tenerlas escritas, ¿no? ¿Por qué? Porque en el desarrollo emocional y el desarrollo social de los niños, los cuentos te permiten observar y pensar sobre la vida de otros. Imagínense tantos cuentos clásicos que conocemos, ¿no? Te permiten también que los niños puedan comprender cómo es el mundo interno de un grupo de personas, pero también el mundo externo. En muchos cuentos clásicos vemos las características del personaje que están muy ligados al mundo externo, a la circunstancia que vivía, en el bosque, en la laguna, en la granja, ¿verdad? Y estas ideas te permiten resolver algunas situaciones. En la India, en muchas culturas de Oriente, se trabajan hasta ahora los cuentos y se trabajan mucho para trabajar la parte de la introspección. Se trabaja mucho en psicoterapia. Y entonces permiten resolver algunas situaciones de angustia para que esa angustia pueda ser luego transformada, que puedan transformar las dificultades que siente esa persona, este joven, este niño. Y por supuesto, en edades tempranas contribuyen al desarrollo del lenguaje, la creatividad y la imaginación, que eso está inmerso en todos los cuentos, pero por sobre todo muchas veces expresa verdades muy valiosas, ¿no? Así que ahora vamos a hacer un juego. Vamos a ver cómo estamos en el recuerdo de los cuentos, ¿no? Vamos a pensar un poco en ellos. Yo les voy a pedir que sí, que habiliten sus micrófonos, por favor, para poder compartir. Ale, ¿me ayudas con eso, por favor? Muy bien.
Yo voy a poner un pequeño enunciado de la moraleja y ustedes van a pensar en algún cuento que conocen que refleja esta moraleja, ¿sí? Muy bien. Un cuento que me permite el desarrollo de la imaginación, la creatividad, bueno, casi todos, pero sobre todo me ayuda en la confianza en sí mismo y en pensar que todo tiene solución. ¿Qué cuento me permite a mí fortalecer la confianza en sí mismo, sobre todo a los niños, y pensar que todo tiene solución? A ver, ¿quién se anima a contestar? Yo entiendo que es un trabajo independiente, que no es online, pero me dijo, es obligatorio, o sea, es como... Hola. Creo que apagamos los micrófonos y el que desea hablar levanta la mano porque estoy escuchando otra intervención. Ya, perfecto. A ver, ¿qué cuento nos trae a nosotros la oportunidad de tener mejor confianza en sí mismo y sentir que todo tiene solución? A ver, alguien que levante la mano, que pueda mencionar algún cuento. Aló, Sí, te escucho. aló. Yo creo el que puede ser el del sastrecillo valiente. Ya, sí, el ¿Es del uno de los cuentos? sastrecillo valiente, puede ser, muy bien, ¿no? Se refleja en el sastrecillo valiente que todo tiene solución, pero también expresa la confianza en sí mismo, ¿no? Muchas veces la oportunidad que nosotros tenemos, como por ejemplo, el sastrecillo valiente, de poder encontrar a un problema una solución. Y eso solo lo logras cuando tienes la autoconfianza. Muy bien, acertaste. Un aplauso para nuestra amiga que no ha hecho conmigo el juego. Muy bien. Bueno, podemos acertar y también podemos tener varios criterios para eso. A ver, solución de conflictos. ¿Qué cuento nos podría ayudar al manejo de solución de conflictos? Hay un montón. Los tres chanchitos. Por ejemplo, los tres chanchitos, muy bien, ¿sí? ¿Algún otro? Pinocho. Pinocho, también, muy bien. Y acá tengo tres más, perfecto. El flautista de Amelín, un genio solucionando conflictos. La princesa enfadada, buenísima para trabajar mucho Hansel. el tema de que los niños se pelean, ¿no? El mago de Oz también. ¿Quién dijo por ahí? ¿Hansel y Gretel? Hansel y Gretel. Hansel y Gretel también, muy bien, solución de conflictos. ¿Qué cuento nos ayuda a poder sentir que somos seres únicos, distintos, y que todo siempre se resuelve a través de un camino luminoso, ¿no? El patito feo. Patito feo. El patito feo, muy bien, coincidimos. Y muchas veces todo esto se dice que se resuelve a través de un camino luminoso, aunque hay diferentes posiciones frente a los cuentos de las princesas. A mí en lo particular me gustan, se los conté a mis hijos y ninguno se traumó. Y ninguno, sobre todo las mujeres, son re feministas. Entonces, normal, ¿no? Pero realmente también, o sea, hay una esperanza de que no todo se acaba con la mordida de la manzana envenenada, ¿no? Llega un príncipe, llega la esperanza y todo vuelve a florecer, ¿no? Entonces, sí, tampoco hay que tenerles o ponerles ahí un estigma muy grande. El bien vence por encima del mal. Puede ser la Blancanieves. Blancanieves, ¿qué más? La La Bella Durmiente. La Bella Durmiente, la Cenicienta, Cenicienta, la Caperucita, La Bella y la los Bestia tres también. cerditos, La los tres cerditos, la Bella y la Bestia, muchísimos, ¿no? Exacto, muchos, casi todos podemos nosotros orientarlos a eso, ¿sí? A que el bien vence por encima del mal. Aquí, conducirse según su propio criterio y no a lo que digan los demás. Esto es buenísimo. Pinocho. Ace y Pinocho. Ya, Pinocho, sí, porque al final aprende, ¿cierto? ¿Quién O más? el gato con botas también. El gato con botas también. Sí. Un poco rebeldón el gato, un poco rebeldón, ¿no? Pero este de acá, el traje nuevo del emperador, es fabuloso, ¿no? Es un cuento que ayuda mucho en la reflexión, el traje nuevo del emperador o el traje nuevo del rey. Vamos a ver. Es buena.
Buenazo, ¿no? A mí me encanta. El valor de la amistad y la aceptación, y también un poco ir contra el bullying. ¿Cuál puede ser? Hay varios, ¿ah? Ah, sí, Pollito y sus amigos o Pollito de cumpleaños. Pollito y Puede sus ser, amigos, sí. sí, sí, Trabaja sí. ¿Cuál otro? esa parte de la amistad. Hay muchos, pero El ratón y el león es un cuento Oh, breve, sí. corto, en donde nosotros podemos ver, porque en realidad el león es como el fuerte, ¿no? En el salón, el vivo, el que tiene, ya todo el mundo lo conoce porque él es el más. Sin embargo, gracias a la amistad, a la reciprocidad, se logra un momento que alguien tan Claro. indefenso, ¿no? Lo pueda ayudar, sí. Muy bien, y acabamos con uno más. Vamos con uno más. La sencillez y el esfuerzo, bueno, ya apareció. La constancia y la valentía, ese también es uno de mis preferidos. Tortuga y la liebre. La liebre y la La tortuga, tortuga. exactamente, sí. Este es uno que lo reconocen los chicos hasta grande. Hoy día le preguntaba a mi hijo, ayúdame con los cuentos, a ver, ¿quién me dice uno de la sencillez y al toque? Mamá, pero para la amistad, para todo, ¿ah? La liebre y la tortuga. Le digo, era tu favorito, ¿no? Sí, era mi favorito. La importancia del trabajo y el esfuerzo. La gallinita La trabajadora. gallinita trabajadora. O La gallinita sí. trabajadora o la gallinita de los huevos de oro, ¿no? También. Porque a veces viendo lo contrario, ¿sí? Ellos, perdón. Entonces, acá tenemos un poco como estos cuentos, nosotros los podemos orientar para poder gestionar emociones, desde, digamos, el rol del protagonista o desde el rol del contexto y del ambiente, ¿no? Porque, ojo, hay emociones saludables y otras que no son tan saludables, ¿no? Entonces, dependiendo lo que necesitamos trabajar con los chicos o lo que ellos sienten, nosotros podemos elegir diversos cuentos. Este es solo un ejemplo que lo quise hacer, porque es con lo que creo que todos conocemos, ¿no? Muy bien. Y aquí nosotros podemos ahora poder mirar y compartir qué creen ustedes que viene ahora. ¿Qué creen que vendrá? ¿Por qué habré puesto esta imagen? Algo que da miedo viene. ¿Crees tú? ¿Por qué? Por el susto de la niña. La niña tiene una carita un poco de susto. Quizás para el criterio que va a seguir con la selección de los cuentos tiene que ver con que identifiquemos qué emociones están sintiendo los chicos. Hay una emoción muy importante, que es la emoción del miedo y del temor, ¿no? Y que a veces no la podemos compartir. Y entonces, el cuento que les voy a mostrar, que creo que no es de tiempo de contarlo, pero este cuento tiene que ver con eso. Y que también nosotros lo podemos ambientar con un poco de música. ¿Sí? Si yo tengo que describir acá, me ayuda la música, ¿la escucha? Sí, le escuchamos. Sí. ¿Escuchan la música? Sí. Y entonces yo puedo consultarle al niño, mientras la voy bajando, ¿sí? La bajo un poquito, por ahí la puedo dejar, y puedo hacer la interrogación de la carátula. En este caso, yo he optado por tomar primero la imagen del interior de la carátula, ¿sí? Ahora sí creo que podemos apagar los micrófonos. ¿Podemos apagar los micrófonos? Gracias. ¿Por qué he tomado la imagen? Yo tengo que hacer una adaptación siempre a este momento de inicio cuando quiero trabajar los cuentos, porque la carátula de repente no me va a permitir que los chicos identifiquen mucho de qué se trata el cuento, y no voy a poder hacer esta primera parte, ¿no? Entonces, he tomado del interior del cuento una imagen para poder trabajar esta situación, ¿no? El miedo. El miedo es una emoción muy clara que la podemos compartir muchas veces y muchas veces no, la tenemos como oculto.
¿Me pueden observar, por favor, Ale? ¿Me pueden escuchar? Sí, Ceci, te escuchamos. Y pueden observar también. Y si Sí. yo le doy a la carátula, ¿ven que estoy pasando la página? Todavía no, se ve la carátula nada más. Ujú. Eso sí que no sé por qué pasa. Ujú. Voy a avanzar un poquitín entonces. ¿Por qué razón? No sé. Capaz ahora. Ahora sí. No, A todavía ver. no. No. Pero Ahora, un momentito. si no agrandas el formato, lo haces. Sí. Por favor. Ahora pueden ver que corro la carátula No, todavía. porque estoy compartiendo Quizás y ponerle siguiente a la tecla siguiente. sí, lo estoy haciendo así, pero no estoy dándole al pasapáginas como hice hace un momentito. A ver si sales y vuelves a compartir de repente. Ya, sí. Vamos a volver a compartir. Acá alguien me está diciendo, no se ve. Deje de compartir y quítele el modo presentación. No estaba en el modo presentación. Oh, ok. Acá. Ale, tú me avisas, por favor. Ya. No, todavía no se ve, está en la carátula. No, estoy en el cursor del link del libro. No veo la carátula. ¿Sí? Y tampoco estoy en el modo, bueno, no era la intención de poder habilitar. Estamos todo bien. Sí. Quizás si no lo pone en pantalla completa, quizás solo lo pone así como PowerPoint. Sí, también estoy acá. Es que es el cuento directo del link. No se descarga este cuento porque tiene problema de permisos, ¿no? Pero bueno, la idea... Y si lo abre desde la página Sí, también puede desde ser. la página lo estamos abriendo directamente, porque es la única forma que es para poder verlo, desde la página. Desde la misma página, que es un link especial, porque tiene el tema de los créditos del autor. Recuerde cómo lo hizo antes, ¿no? Cuando nos pasó... Sí, de la misma forma que ahorita. Sí, de la misma manera. Sí, es un poco raro, pero bueno. Sí, sigamos para adelante porque la idea es un poco trabajar y compartir con ustedes las estrategias, ¿no? Entonces, hay cuentos que hablan sobre el miedo, hay cuentos importantes que yo puedo tomarlos y a partir de ellos puedo, digamos, configurar la estrategia que voy a desarrollar, ¿no? En este caso, hemos vuelto a tomar nosotros el cuento de Isabel Menéndez, Esa niña tiene miedo, y que lo simpático de este cuento es que cuando ella lo relata y empieza a expresar todos los miedos que tiene la confianza de preguntarle a la mamá si la mamá tiene miedo. Y resulta que la mamá también tiene muchos miedos y se acuerda de sus propios miedos y lo comparte con su hija. Y entonces las dos buscan una forma de colocar los miedos en una cajita, y al colocarla en una cajita, estos miedos están ahí como guardados, ¿no? Y como se aprietan mucho, o sea, un abrazo bien fuerte, ahí queda la cajita cerrada. Entonces se ponen de acuerdo para que cada vez que tengan miedo, pues van y lo guardan en su cajita. Y aunque a veces quieran salir, pues la niña sabe que va y lo comparte con la mamá, ya no se siente tan sola, ¿no? En el tema de poder expresar. Entonces, cuando nosotros busquemos un cuento, siempre tratemos de que podamos distinguir el tipo de cuento que vamos a contar, por el contexto del cuento y el significado del cuento. Por eso es que seleccionar el propósito es muy importante para el trabajo de los cuentos y las emociones. En general, muchos de estos cuentos sí nos permiten trabajar las emociones, pero tenemos que ubicar bien
sí nos va a traer finalmente un bienestar emocional y no los va a dejar a los niños angustiados. Hay cuentos y cuentos. Entonces, por eso es tan importante leerlos para poder darles la orientación, sobre todo que vaya hacia el bienestar emocional. Si yo, digamos, saco a flor todos mis miedos, tengo que tener un soporte, en este caso es la mamá. Tengo que tener una imagen representativa, en este caso es la cajita donde guardo los miedos. Esa es la clave para solucionar el problema o el conflicto. En todos los cuentos yo tengo que encontrar de qué manera se soluciona este conflicto. ¿Lo solucionó el personaje? Sí, lo solucionó solo, con ayuda, con un poco de magia, de imaginación, con alegría, con compañerismo, pero se soluciona. Eso es muy importante para trabajar las emociones, ¿verdad? Muy bien. Ahora sí están viendo mi pantalla, Ale. ¿Ale? ¿O profesoras? Sí, ¿Están viendo? Sí. estamos viendo. Ya, perfecto, sí. Muy bien. Los cuentos me tienen que permitir, cuando yo leo la trama del cuento, una mejor comprensión de cada niño. Que a partir de ese cuento estemos seguros que los niños se van a comprender en algo mejor. Algo van a encontrar un vínculo cercano a ellos y que se relacione con su manera de ser, ¿no? Con su sentir también. Los personajes, es cierto, viven diferentes emociones y el lector las percibe esas vivencias. Pero cuando los niños son pequeños, el narrador es quien hace que el lector pueda percibir esas vivencias, porque el niño no lee, pero está leyendo imágenes o está escuchando nuestra voz y está comprendiendo. Entonces, la importancia del narrador en los cuentos y las emociones es fundamental, porque el narrador permite el entrenamiento emocional, va direccionando ese bienestar emocional y ese propósito que tiene el narrador, en este caso ustedes los maestros, al seleccionar este cuento en específico. La idea es que el cuento tiene que ser un mediador de la felicidad y de la interrelación entre los seres humanos, ¿no? Nos puede ayudar de todas maneras a superar esas cargas emotivas de las rabietas, de los enfados, de los miedos, ¿no? Hay muchos cuentos que nos permiten poder solucionar este tema y los niños se ven reflejados, ¿no? En esas rabietas, en esas pataletas, en esas molestias que tienen los chicos en el llorar constantemente. Se ven reflejados. Susan Pirro, que es una investigadora, docente, narradora de cuentos, nos habla mucho, ella es australiana, de los cuentos sanadores, ¿no? Estos cuentos nos dice que tienen el potencial de ser un medio terapéutico. Son como una medicina, ¿no? Entonces, miren cómo es la relación con el cuento de Isabel, ¿no? Que también considera, porque en la investigación que hacen muchos autores, van analizando qué es lo que dice la ciencia. Y realmente desde épocas inmemoriales, culturas orientales, también las occidentales y las nuestras propias, tenemos cuentos y leyendas que pueden servir como una gran medicina. Muchas veces una historia nos puede hacer reír, nos dice Susan. La risa puede ser curativa, pero también una historia nos puede hacer llorar y muchas veces el llanto también puede ser curativo. No olvidemos que es más fácil hablar de los sentimientos de un personaje que de los propios. Esto también aplica para los niños. Y un método muy eficaz para entender y gestionar las emociones, y algo muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando seleccionamos los cuentos y cuando vamos a trabajarlos con la idea de desarrollar, manejar, gestionar y aceptar emociones, es que la principal función de un cuento es entretener, es de placer y es de leer por leer. Entonces, no lo tenemos que usar como si fuera una estrategia curativa. Ojo, la voz, la entonación, tiene que haber un disfrute del narrador y del oyente. No se olviden eso porque es fundamental para que dé resultado y para que realmente fuera eficaz, ¿no? Para poder aceptar y gestionar las emociones. Algo importante también es la lectura compartida. Es cierto, no es lo mismo al niño darle un cuento, aunque lo sepa leer, que se lo cuente a alguien. Entonces, esta lectura compartida ayuda mucho en la gestión de emociones porque se direcciona.
se orienta, se pueden hacer preguntas en determinados momentos o reflexiones, ¿no? Recuerden que leer siempre va a ayudar en la adquisición del lenguaje, hasta en poder aprender a ponerle nombre a las emociones, a ayudarle a ponerle nombre a lo que él siente. Ese vocabulario de repente no lo tiene el niño todavía, no tiene ese bagaje de vocabulario y no puede expresar las emociones, porque el cuento te permite identificar, te permite aceptar que tú estás sintiendo algo. También te permite resolver conflictos, ¿no? Yo siempre estoy como molesto, me peleo con este niño porque habla así, porque habla así. Y entonces podemos buscar cuentos que hablen del enojo constante de un niño, ¿no? Y ahí hay varios. Habilidades sociales, ¿no? Qué importante la amistad, ¿no? Los músicos ambulantes que se fueron uniendo, Super Petty, que también, a pesar de que era pequeñito, a mí me encanta Super Petty, es todo un superhéroe dentro de una comunidad, ¿no? Entonces, recordar pues que los cuentos siempre van a ser eficaces para gestionar las emociones. Y recordar, estimados colegas, que al corazón de los niños hay que llamar, es una puerta que hay que tocar, que no hay que avasallar, ¿no? Y el tocar el corazón se puede hacer con un cuento. Recuerden siempre eso. Y nuestra felicidad tiene que ver mucho más con las emociones que con los conocimientos. Esto es algo que en estas circunstancias lo tenemos que tener muy presente. Los chicos deben de aprender disfrutando. Y uno de los aprendizajes más fuertes de esta época va a ser el que ellos aprendan a manejar y gestionar sus propias emociones. Así que, bueno, muchas gracias. Esto es lo que quería compartir. Vamos a dejar en este momento abierto unos momentos, unos minutos para alguna pregunta que ustedes quieran hacer, con mucho gusto. No, gracias a ustedes, realmente estoy muy, muy contenta de poder compartir con ustedes a partir de la experiencia de trabajo como psicopedagoga, como maestra, directora, pero sobre todo como mamá, ¿no? Realmente la experiencia de los niños escuchando el cuento del papá, de la mamá, cuentos que te inventas, ¿no? Entonces, sí es importante también compartir con las mamás la forma de contar el cuento. ¿Alguna pregunta? ¿Qué cuentos sugieres? Sí, te escucho. ¿Alguna estrategia, ahora que estamos en clases virtuales, alguna estrategia para poder escuchar o cómo hacer para que cuando todos quieren participar y son muchos niños? ¿Qué edad? 4 o 5 años. Ya, mira, lo que pasa es que acá en esta edad los chicos están trabajando con la mamá al lado. Imposible por ahora que tengan que estar solos. Entonces a la mamita hay que explicarles en un breve video de repente cuáles son las normas de participación en el Zoom. Que la mamita le escucha mis, entonces primero que todos tengan su micrófono apagado. Luego decirles que cuando tu hijo quiera participar, pues le des a la manito para que tú la puedas ver y tú estás observando esas manitos. Puedes también tener un lapicero al costado y ir apuntando los que van a ir participando, porque a veces se te puede pasar. Y decirles, chicos, todos van a participar. Miren mi hojita, yo los tengo aquí apuntados, ¿la ve? Acá están los nombres. Entonces, ustedes como han levantado la manito, yo lo estoy viendo, acá está apuntado sus nombres, van a ir participando. Yo les voy a ir indicando ahora a los que levantaron la mano. Y después tú también puedes tener una claridad de quién no está participando. A ver, Areli, tú seguro nos quieres decir algo. ¿Quieres decirnos algo? Darle la oportunidad y el silencio para ver si ella se anima a los niños que son un poquito más tímidos, ¿no? Eso es lo que te recomiendo. Pedir el apoyo del adulto. Sí. Gracias. ¿Qué cuentos sugieres para que puedan canalizar los niños el enojo? Este cuento clásico que lo teníamos por acá, ¿recuerdas? La princesa enfadada, es un cuento clásico para que puedan trabajar esto, y luego nosotros en la librería SM
tenemos una lista de cuentos que lo puedes encontrar en nuestra página web de Soy Lector, leo todo, y ahí tú puedes encontrar todos los cuentos, y no solo los cuentos, sino también la sinopsis del cuento, que está libre. Puedes entrar, mirar la ficha y poder ver si son los cuentos que tú puedas comprar o que de repente le puedas recomendar a los papás, ¿no? Tenemos varios cuentos, como por ejemplo, estoy molesto, estoy enfadado y no sé por qué, del conejo sentimientos. Tenemos varios cuentos que pueden ayudarnos, ¿no? Y como el cuento clásico, de acá, que también es muy importante, ¿no? Porque ellos empiezan a ver reflejados en la actitud del personaje. Muy bien. Sí, gracias. Sí, traté de hacerlo lo más vivencial posible en la medida de no sé por qué sucedió esto con el pasapáginas, pero bueno, sobre todo la intención era en el primer cuento, el segundo venía un poco de yapa para poder, y no se preocupen, miren, si no pueden hacerse muy tecnológicos, yo he tenido acá al costado mi celular con la música, y la bajé ahí, ni siquiera la bajé, la tuve por el WhatsApp. Hay que ingeniárnoslo, ¿no? De alguna manera para tenerlo, mientras nos volvemos más tecnológicos. Ay, Genoveva dice que tuvo un problema con el internet. A lo mejor, Genoveva, a través de tu asesor pedagógico en tu colegio, o puedes escribir qué colegio es para ver de qué manera se te puede hacer llegar. Sí, gracias a ustedes, gracias a ustedes. Podemos separarnos, los podemos separar en dos grupos. ¿A quiénes? Hay alguien que me pregunta, pero creo que fue como más temprano. Sí, yo había, le estaba haciendo, como le estaba respondiendo de la estrategia que le pidió cuando hay muchos niños. Claro, sí, mira, hasta con adultos, ¿ah? Yo he tenido un taller de papás que habían 60 papás, la verdad me quedé sorprendida porque habíamos quedado en que fuera una sola aula, y por alguna razón juntaron las dos aulas y fue una locura, de verdad. Felizmente estaban las profesoras y me ayudaban a ver página por página, porque habían papás levantando la mano, pues yo solamente miro una cantidad, no miro tantos en la pantalla. Entonces, yo creo que en el salón tenemos 20, 25 niños y puede ser manejable, ¿no? Es un poco más, pero sí hay que trabajar mucho el acuerdo y hacer como un juego. Al comienzo hemos hecho juegos, todos los micrófonos apagados, muy bien. Ahora denle a la manito. Los chicos han aprendido rápido, ¿eh? Los de 4 y 5, muy rápido. El de 3 ya está queriendo, ¿no? Le dices a su mamá, yo sé. Y a la mamá lo deja y le digo, déjalo, de repente de verdad ya sabe, y de verdad ya sabe. Entonces, si ya sabe, pues ya no me preocupo, porque ya sabe darle al micrófono, ¿no? Sí, mira, María Milagros dice de que es importante no dejar de lado los cuentos antes de dormir, sí, también, ¿no? Normas de etiqueta, claro, pero para los niños en lo práctico, ¿no? Hacerlo en el momento, para que ellos puedan también aprender, porque si ustedes mismos todos abren su micrófono, se escuchan los ruidos que tienen alrededor. ¿Alguna sugerencia de cuento sobre la tristeza y la frustración, sobre todo ante este encierro? Sí, ante este encierro. Todos estos cuentos de la colección Cuenta Conmigo son estupendos, porque los niños ahora tienen miedo, los niños sienten que tienen algo acá y no saben ni cómo expresarlos, los papás también lo pueden compartir, ¿no? Por ejemplo, en el cuento del miedo, la mamá también tiene miedo. Entonces el niño se siente identificado y entre los dos pueden tener una opción de solución, ¿no? Las mariposas de Amanda, por ejemplo, también, ¿no? Y yo creo que cualquiera de cuentos de estos que puedan ayudar a exteriorizar las emociones va a permitir a los niños comprender un poquito más. Quizás no darle la solución, sino como veíamos ayer, la aceptación, la paciencia, ¿no? No hablamos de tolerancia, porque a veces tolerancia es frustración, es guardármelo por adentro. En este caso es mejor la aceptación y la paciencia, ¿no? La confianza también, tener confianza en que todo va a ir mejor. Y tanto nos damos confianza entre todos, tantos millones de peruanos, que esto tendrá que solucionarse y debe solucionarse. Entonces, todos estos cuentos pueden ayudar, ¿no?
Gracias por los aportes. Virtuales, sí, estos cuentos, cuando ustedes adquieren el cuento, tienen la opción a tener el cuento digital, ¿no? Como el que yo les pasé. No es un link, sino es una dirección específica que viene con el cuento. Sari Renkri, gracias, no, gracias a ustedes. Es mejor grabar un cuento, el video de un cuento, que contarlo directa. Es mejor grabar un cuento contándolo o contarlo directamente en una conexión virtual. Mira, depende, ¿no? O sea, podría ser mejor grabarlo, porque tú lo puedes revisar, que se ve y todo. Yo he tenido algunas experiencias de las chicas del colegio de trabajo, que ellas lo que han hecho es ir pasando la imagen del cuento en el video, han puesto su teléfono súper cerca y ellas han relatado el cuento. Entonces los niños veían la imagen, pero escuchaban la voz de la profesora. Porque si bajamos el cuento relatado a veces no es ideal, ¿no? No todos los cuentos tienen una buena narración. Pero miren ustedes qué es lo mejor, ¿no? Con muchos niños pequeñitos, contarlo directamente, avísenle a la mamita para que el niño esté tranquilo, descansado en esos 15 minutos que dure el Zoom con ellos. Porque si van a ponerlo 30 minutos, obviamente igual que en la clase, ¿no? Se paran, se sientan, hablan, tienen sed. Entonces hay que avisar con tiempo a las mamás para que puedan tenerlos listos, ¿no? ¿Puedes usar títeres para motivación? Por supuesto. La música, los títeres, una bolsita mágica, ¿sí? Cualquier cosa te puede servir para poder motivar a los chicos, porque esto es muy importante. La primera parte del cuento, en donde salen las estrellitas moviéndose, en donde la música te va llevando a situarse en la situación del cuento, es fundamental. No tiene que ser muy largo tampoco, porque acuérdense que los chicos ni los medianos aguantan mucho el tema de la virtualidad. Entonces, no es lo mismo estar en una clase donde yo puedo hacer los 30, 35, 40 minutos, y eso a partir de cuarto grado, porque los chicos a los 30, 20 minutos ya empiezan a moverse, a levantar la mano, pero acá no, ¿no? Entonces, con títeres de dedos, sí, por supuesto, ¿no? Nosotros podemos hacer con cualquier títere, ¿no? Entonces, sí, San Ignacio de Recalde, ok, voy a comunicarlo para que puedan compartir contigo. Voy a hablar con el asesor educativo, no te preocupes, Genoveva. ¿Qué cuentos son recomendables para ayudar a los niños en hogares disfuncionales? Mira, en realidad, cuentos en donde el protagonista salga por sí mismo de una situación. Por ejemplo, Super Pepi. Por ejemplo, El Sastrecillo Valiente, ¿no? Aquellos cuentos en donde no tiene una gran familia, ¿no? El castillo, porque es un poco irreal, pero hay cuentos donde surgen, como El Sastrecillo Valiente, que ya estaba solo, era muy pobre, y empezó a surgir. ¿Gracias a qué? A su esfuerzo, ¿no? A su dedicación, a su inteligencia, hasta El Gato con Botas. Pero yo te recomiendo que tú entres a la página de Leo Todo, de DSM, para que tú puedas ahí mirar los cuentos, esta es libre, hay una lista de cuentos para inicial, primarias y secundaria que viene con una sinopsis, y además está puesto el recurso que hemos compartido en estos momentos de la ficha de lectura. Entonces, cuando tú lees, vas a darte cuenta que está orientado porque te explican la sinopsis, los valores, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado y buena la pregunta, ¿no? Porque, claro, el niño va a decir, bueno, esto es un entorno diferente, pero qué lindo cuando escuchas que alguien que tiene también un problema y de repente más grande que el tuyo, ¿no? Está huérfano, qué sé yo, sale adelante, ¿no? De alguna manera, aún con tropiezos, ¿no? En Prezi se puede hacer cuentos con imágenes y con voz de la maestra. Ah, mira, claro, qué interesante, ¿no? Que va pasando y tú puedes grabar. Gracias por el aporte, pero no les digo que aprendemos mucho, ¿no? Sí, porque el tema es que a veces pesa, y para que tú, si es que lo envías por WhatsApp, pesa mucho aún para subir, ¿no? Si lo haces, por ejemplo, en PowerPoint. El tema es que incluyes tu voz, pero pesa muchísimo. Entonces demora en subir al Drive o en subir a la plataforma. Sí, tenemos que ir cerrando porque ahorita va a comenzar el otro webinar de Raúl. Ya, cierro nomás indicando que hay un profesor de secundaria
y que también ha leído el Tamborcillo Sardo, que ha sido excelente, Tamborcillo Sardo. Gracias por compartir. Hay que leerlo para ver si aplica para niños pequeñitos, y entonces, muchas gracias para ustedes, profesoras, por su excelente participación. Hemos ido creciendo, éramos creo que 17 y hemos terminado siendo 159. Muchísimas gracias a todas y cada una de ustedes. Y bueno, mañana nos vamos a ver en el último taller de este ciclo, en el cual vamos a trabajar el pensamiento indagatorio. Vamos a compartir ideas de cómo trabajar los experimentos desde nuestra posición ahora de una modalidad a distancia. Muchas gracias y hasta mañana. Un abrazo fuerte. Gracias, Miss. Hasta luego.